Buenas noches, mi nombre es Carlos Peña, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. Esta noche voy a hablarles sobre las lesiones personales. En cuanto a las lesiones personales, se entiende por ella, según el artículo 413 del Código Penal venezolano, todo daño causado a la salud física o mental de una persona que no ocasiona la muerte y que no está destinado a ocasionarla, y se clasifica de la siguiente manera: las que atienden al elemento subjetivo, que es la intención, y las que toman en cuenta el elemento objetivo, que es el resultado. En la primera tenemos las lesiones preterintencionales, que de acuerdo al artículo 419 del Código Penal, la persona tiene la intención de lesionar, de causarle un daño al sujeto pasivo, pero dicho daño sin llegar a causar la muerte de éste, que es mayor del que quiso propinarle al sujeto activo. Por ejemplo, el que quiso darle a otro sujeto un peinillazo y lo cortó. En cuanto a las lesiones intencionales o dolosas, tenemos que estas se clasifican en simples, agravadas, calificadas y atenuadas. La primera tenemos que las agravadas, de acuerdo al 418 del Código Penal venezolano, en concordancia con el 407, las circunstancias que van a agravar las lesiones son las lesiones propinadas en la persona del hermano del vicepresidente ejecutivo de la República y demás altos funcionarios de la nación, militares, funcionarios policiales y funcionarios públicos con motivo de sus funciones. Las calificadas, de acuerdo con el 418, en concordancia con el 406, tenemos que, por ejemplo, la lesión le fuera ocasionada a la persona del presidente de la República, por lo cual será una lesión calificada, e independientemente de que sea una lesión menos grave, gravísima, grave, leve o levísima. Son atenuadas de acuerdo al 419 cuando en los casos previstos en los artículos que preceden exceden el hecho de sus consecuencias al fin de que se propuso el culpable. Tenemos, por ejemplo, el marido que encuentra a la esposa en un acto indecoroso. En cuanto a las lesiones culposas, tenemos en el 420, son aquellas lesiones que, como se refiere a este artículo, producto de la imprudencia, negligencia, impericia en la profesión, arte o industria, o por inobservancia en los reglamentos, órdenes o disciplinas, con lo cual ocasiona a otro un daño corporal en sus facultades intelectuales. Tenemos las que toman en cuenta al elemento objetivo, que es el resultado. Tenemos las lesiones gravísimas, que en este caso el artículo 414 nos expresa que es algo irrecuperable, como la pérdida de la memoria, invalidez. La pena sería de 3 a 6 años de presidio. Por ejemplo, tenemos la pérdida de un riñón. En cuanto a las graves, tenemos que el 415 nos expresa que es pérdida de algún órgano, que un delito contra una mujer encinta. Es una pena de un presidio de 4 años. En cuanto a las menos graves, tenemos que el 413 nos expresa que son lesiones típicas o lesiones genéricas, mientras que las leves, el 416 expresa que es cuando le hubiere acarreado a la persona ofendida una enfermedad que solo necesita asistencia médica. Y las levísimas es cuando el ofendido no haya necesitado asistencia médica ni acarreado enfermedad alguna. Las lesiones sobre el duelo, tenemos que en el 422 nos indica de que la podemos dividir de dos formas: el duelo regular y el duelo irregular. El duelo regular, de acuerdo al 422 del Código Penal, viene de una vieja costumbre de solucionar los problemas que tenían que ver con el honor, batiéndose en duelo. Entre ellas tenemos la lucha armada entre dos personas, la determinada por motivos de honor y la que son por condiciones de igualdad establecidas por un tercero. El duelo irregular consiste en el mismo duelo regular, pero con violación a las condiciones impuestas para el duelo en favor de alguna de las partes, lo que deja a la otra en franca desventaja. En este caso, los testigos son considerados coautores. Finalmente, hablamos sobre las lesiones de la riña, que de acuerdo al artículo 422, tenemos la riña cuerpo a cuerpo, una riña escenificada entre dos personas. La riña tumultuaria en el 425 nos habla de que son riñas
de muchas personas en las cuales las lesiones se castigan de acuerdo a la participación de la cantidad de personas. Las disposiciones comunes y las riñas que llevan a unas lesiones producto de la legítima defensa ocasionada cuando la persona tiene que defenderse de la otra. En este caso, las lesiones, indiferentemente del sentido en que vaya, hay que calificarlas para saber cómo van a ser determinadas de acuerdo a la legislación, de acuerdo al Código Penal venezolano. Muy buenas noches.